Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el mundo vertiginoso del trading financiero. Vamos a ver una operación casi en tiempo real. Así es, con acciones de Nvidia además, justo en la apertura del mercado. Uf, Nvidia, intenso. Exacto. Y la base que tenemos es un análisis súper detallado, casi una bitácora en vivo del canal Jesús Navarrete. Es del 18 de septiembre de 2025. Perfecto. Y bueno, Nvidia ya sabemos que es volátil. Muy volátil. Y este análisis nos muestra justamente eso, cómo se toman decisiones bajo una presión tremenda. Y esa es la idea hoy, ¿no? Desglosar ese proceso. ¿Cómo leen los indicadores técnicos en segundos? ¿Qué pasa por la cabeza del trader? Esa tensión, entonces. ¿Qué pasaba justo antes de que sonara la campana? ¿Cuál era el escenario? Bueno, mira, el análisis premercado tenía varios indicadores técnicos. La EMA de 20 periodos, varias medias móviles, las bandas de Bollinger, y todo eso, digamos, sugería una posible apertura a la baja. Un open gap down, como le dicen. Ajá. Tenían niveles clave. Sí, mencionaban una ruptura importante en 172.91 y el precio premercado estaba un poquito abajo, en 172.58. Incluso creo que mencionaban un indicador de momentum, el MACD. Sí, el MACD en modo guillotina, o sea, apuntando a una caída fuerte. Vaya, parecía entonces bastante claro el camino hacia abajo, ¿no? Pero al abrir el mercado, la cosa cambió. Ahí está lo fascinante, porque Navarrete, siguiendo todas esas señales que acabamos de decir, entra corto, o sea, vende en 172.55. Lógico, con esos datos. Pero uno de sus colaboradores, un tal Pereira, hace justo lo contrario. Él compra. ¿Cómo? ¿Con los mismos datos? Con los mismos datos. Él interpreta las bandas de Bollinger de otra manera, como una señal de sobreventa. Esperaba un rebote. ¡Qué locura! O sea, mismos datos, decisiones totalmente opuestas. En el segundo crítico. Eso ya te dice mucho del entorno. Totalmente. La interpretación bajo presión. Y la velocidad tiene que ser brutal, ¿verdad? Leí que hablaban de un volumen enorme. 700 millones de dólares. Sí, 700 millones de dólares movidos en Nvidias en solo 60 segundos. Una barbaridad. En un minuto. Navarrete mismo describe a Nvidia como un activo salvaje, de alta intensidad. Y operar así, bueno, exige ejecución instantánea. Clics, sin teclear nada. Claro, no hay tiempo. Y no solo es la ejecución, pasar de pensar en comprar a pensar en vender. Ese cambio mental. Sí, mencionan eso, que cambiar la filosofía de pensamiento cuesta mucho trabajo. Tiene sentido. Muchísimo. Lo comparan con la intensidad de operar, no sé, índices como el Dow 30 o incluso Bitcoin, activos muy rápidos también. Claro. Y bueno, aparte de la velocidad, ¿cómo manejan esa incertidumbre constante? ¿Se basan en algo más? Es interesante, porque Navarrete usa mucho la historia reciente. Por ejemplo, compara las condiciones de ese día, el 18, con las del día 16. Busca patrones. Ah, mira. Les dice a sus seguidores algo así como, construyan un puente del día 16 al día 18. Intenta anticiparse viendo si algo se repite. Tiene lógica. Y también se ajustan sobre la marcha, ¿no? Leí algo de unos centavos. Sí, justo después de la apertura hubo un salto y se creó como un desajuste de 98 centavos respecto al premercado. Ok. ¿Y qué hicieron? Pues Navarrete al toque recalcula todos sus niveles. Le suma esos 98 centavos a todo. Adaptación pura y dura. ¿Y el riesgo? ¿Cómo lo manejan? Supongo que también cambia rápido. Rapidísimo, tenían un modelo de probabilidad para posiciones largas, por ejemplo. Empezó en un 88% de confianza, digamos, y en minutos bajó a 69%. O sea, la confianza en la dirección del mercado cambia casi al instante. Exacto, es un ajuste dinámico constante. Entiendo. Oye, y aunque todo esto es súper técnico, ¿mencionaron algo de factores externos, noticias o algo así? Sí, muy de pasada, pero sí. Flotaban por ahí algunas preocupaciones sobre monopolios en China. También la asociación Nvidia-Intel, que Navarrete veía como un pasivo, como algo negativo. Interesante punto de vista. Y mencionaron algo sobre China y Google, cómo China podría usar cierta flexibilidad hacia Google como leverage, ¿sabes? Como palanca en negociaciones con Estados Unidos. Entendido. Son como factores de fondo, ¿no? El ruido macro, podríamos decir. Eso es. Pero la acción principal, la que decide la operación, está en la pantalla, segundo a segundo.
Claro. Volviendo entonces a la simulación de trading que hicieron, ¿qué tipo de operaciones vimos? ¿Cómo actuaban? Pues mira, decisiones ultra rápidas. Comprar justo en la apertura. Algunos compraron en caídas que mostraban rechazo en los mínimos. Ajá. Hicieron scalping, que es buscar ganancias muy chiquitas en operaciones de segundos o minutos. Vela a vela casi. Exacto. Siguiendo patrones de 3 velas, señales del MACD y cerrando posiciones muy rápido. ¿Y cómo les fue en esa simulación? Después de unos 18 minutos, creo. Pues mira, el resultado simulado mostró a Navarrete con una ganancia neta de unos $3,700. Nada mal para 18 minutos. No, pero Pereira, el que empezó comprando en contra, bueno, él tenía una pérdida inicial. Uf, Subraya lo difícil que es, ¿no? Y cómo distintos enfoques, incluso en el mismo equipo, pueden dar resultados totalmente opuestos. queda claro. Entonces, si tuviéramos que sacar la lección clave de todo este análisis, ¿cuál dirías que es? Yo creo que la lección principal es que el trading de alta frecuencia es otra cosa. Es un juego distinto. El análisis técnico es vital, por supuesto, pero la velocidad comprime tanto la toma de decisiones que, bueno, la interpretación personal, cómo manejas el riesgo bajo estrés, la fortaleza psicológica. Se vuelven tan importantes como el indicador mismo. Exacto. Tan críticas como las propias señales. No basta con saber leer los gráficos. No es solo saber qué dicen los indicadores. Eso mismo, como dicen en la fuente, es saber cómo actuar y hacerlo ya. Opera en otra dimensión, muy lejos de la inversión a largo plazo. Bien, creo que queda claro. Recapitulando rápido, hemos visto la intensidad casi frenética de estas operaciones. Esa mezcla crucial de análisis técnico y la psicología del trader. Ujú. Y cómo las decisiones se basan en señales súper fugaces y a veces hasta contradictorias. Así es. Lo que nos deja con una pregunta final, ¿no? Algo para pensar. Si consideramos toda esta volatilidad minuto a minuto, impulsada por algoritmos, por reacciones humanas instantáneas, ¿hasta qué punto estos movimientos técnicos, tan a corto plazo, reflejan de verdad el valor fundamental de una empresa como Nvidia a largo plazo? Buena pregunta. ¿O son, en gran medida, simplemente el ruido de un juego financiero distinto, uno mucho más rápido? Interesante. Nos deja pensando.